Bien, ya estamos acá con el candidato presidencial Ollanta Humala y vamos a... Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Y vamos a empezar comentando las encuestas, estas encuestas que se esperaron durante toda la semana. ¿Y qué es lo que nos dicen las encuestas? Ollanta a la cabeza para segunda vuelta. Ollanta con 42%, Keiko Fujimori 36%. Los indecisos alcanzan 10%, mientras que la intención de viciar o dejar en blanco el voto, porque hay toda una campaña al respecto, es hasta ahora de 12%. Y de quienes dijeron haber votado por PPK en primera vuelta, el 41% lo haría por Keiko Fujimori y el 20% por Humala. De quienes dieron su voto a Toledo, el 37% elegiría a Humala y 32% a Keiko Fujimori. Bueno, esa carrera continúa, recién empieza. ¿Cómo toma usted estas encuestas? Con humildad, con respeto a las encuestadoras, pero en general nuestra campaña ha sido basarnos en el contacto directo con la gente más que con las encuestas. Sin embargo, lo entusiasma, me imagino que parte de su equipo siente que están yendo por buen camino. Sí, pero entendiendo que el crecimiento que podemos tener es básicamente por la aceptación de la gente, por la confianza de la gente, no por la publicación de una encuesta. Nosotros creemos de que hemos hecho una buena campaña en la medida que hemos bajado al llano, conversando con la gente. Y ahora lo que tenemos que hacer es entender que hay casi un tercio del electorado que está indeciso o todavía va a viciar o piensa viciar su voto, y hay que más bien convencerlos de que esto debe ser una fiesta electoral donde no se escoja al mal menor, sino que la gente vaya sin miedo, con confianza, a elegir, a participar en lo que es la democracia. Eso que usted dice, hay que convencer a ese 30% importante del electorado. Hemos escuchado hablar a algunos personajes de su entorno. El otro día la señora Naranjo que comentaba pues que sí, que efectivamente había que preguntar a ella sobre si se estaban de alguna manera blanqueando el programa. Ella dijo que claro, que había que estratégicamente captar a este número de personas. En todo caso, una de las inquietudes es que usted tenía un plan de gobierno. Este plan de gobierno fue de alguna manera variado en esa declaración que hizo usted en Los Delfines previo a la primera vuelta, y en este momento ha incorporado a técnicos que estaban hasta antes de la primera vuelta en contra de su política, quienes además estaban con el eslogan de que votar por usted era dar un salto al vacío. ¿En cuál programa creemos? ¿Cuáles son las propuestas que tenemos que leer a conciencia? Mira, primero que hay que entender que cada partido político presentó una propuesta de plan de gobierno al electorado, ¿no? No eran planes de gobierno, eran propuestas, porque al final es el elector el que va a definir cuál es la que quiere, ¿no? Esa es la democracia. Hemos ganado el pase a la segunda vuelta, pero con una mayoría relativa, no absoluta. Por lo tanto, nosotros entendemos que el electorado nos ha dicho, este es el plan que nos da más confianza, pero no nos da toda la confianza. O sea, no estamos totalmente de acuerdo con tus propuestas. Eso implica entonces, en democracia, implica consensuar, buscar consensos. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Por eso nos vamos reuniendo con diferentes líderes políticos, particularmente con los que tienen participación en el Congreso de la República, para en una primera etapa despejar el terreno de lo que han sido las pullas, las agresiones propias de la primera vuelta. Por eso nosotros en la primera vuelta hemos tratado de evitar agresiones, dimes y diretes, entrar en luchas verbales con los otros candidatos para justamente tener ahora la tranquilidad de poder reunirnos con cada uno de los candidatos y decirle, bueno, mira, vamos a tratemos de consensuar, busquemos las coincidencias, y donde hay algún problema, alguna diferencia, dialoguemos y que eso en el Congreso se resuelva. Exacto. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, justamente lo que yo quería preguntarle es que si estos ajustes, cambios, reacomodos que involucran a estos nuevos asesores forman parte de repente un reconocimiento de que se equivocaron en el plan primigenio. Yo creo que toda propuesta es, uno puede cometer errores, al final es el elector el que sentencia, ¿no? ¿En qué errores de todo ese programa inicial que usted planteó, además con convencimiento, porque me imagino
imagino que lo preparó con mucha atención, con técnicos, no ha sido simplemente un plan para cumplir con el Jurado Nacional de Elecciones. Me imagino que es un planteamiento en el que usted cree, en el que hay toda una ideología puesta en él. Es decir, ¿cuáles son esos puntos en los que usted ha tenido que virar para satisfacer a este electorado que, como bien señala usted, no estaba de acuerdo con este programa inicial? Bueno, eso es lo que todavía está en discusión, porque eso no va a salir de... ¿Cómo el electorado nos va a decir esto a nosotros? Creemos que es a través del diálogo y el consenso con las fuerzas políticas que nos digan, miren, esta parte no estamos de acuerdo, entonces se dialoga, pero lo importante es que nosotros estamos yendo dispuestos a hacer concesiones, a sentarnos de igual a igual con el mismo respeto a otro líder político, que todos han obtenido una determinada legitimidad en sus propuestas, pero no a todas tampoco. Así como nosotros tenemos 31%, hay otros que tienen 21 o 23%, y eso les da una legitimidad de que el pueblo también quiere determinadas propuestas de ellos. Lo importante es encontrar dentro del diálogo esos puntos de coincidencia. Nosotros lo que hemos señalado también es lo siguiente, que nosotros ponemos todo a diálogo, estamos dispuestos a hacer concesiones, pero en lo que sí vamos a poner énfasis son en las políticas distributivas, en las políticas de distribución de la renta, de la riqueza. Por eso hablamos de pensión 65, del programa Cuna Más, de aumento del salario básico a 750 soles, de que el gas de Camisea vaya en prioridad al consumo nacional, de la ampliación de los programas sociales, y además hicimos un compromiso con el pueblo peruano en el cual precisamos el plan de gobierno, las medidas del plan de gobierno, y también preciso cómo vamos a actuar de ser gobierno si es que el pueblo nos da la confianza dentro del marco democrático. Si me permite, vamos a ordenarnos un poquito, pues son varios temas que usted ha mencionado, y también dentro de la encuesta hay lo que le llaman ellos las dudas y sospechas. Frente a las dudas y sospechas que la población tiene está, por ejemplo, ¿va a cerrar el Congreso? Es una pregunta donde sí cree, da un 25%, no cree un 63%. Es decir, usted planteó en su programa inicial un cierre de la Constitución, un cambio en la Constitución, porque consideraba una nueva constitución, efectivamente, porque consideraba que los cambios que usted quería hacer no iban a ir o no se podían dar acompañados con la Constitución del 93. No es que no se pudieran dar, sino que era más viable una nueva constitución, pero nosotros no vamos a hacer lo que sucedió en los 90, que cerraron el Congreso y hicieron una constitución con fines reeleccionistas. Nosotros no entramos a eso. Esa constitución, la del 93, la que está en este momento, digamos, vigente, es la que usted tenía intenciones de cambiar. En vista de que aparentemente ya eso quedó atrás, eso ha sido uno de los cambios que ha hecho, y usted dice hoy en día que no la va a cambiar, ¿cómo va a ser posible hacer estos grandes cambios que quiere hacer usted sin cambiar la Constitución? Bueno, se puede hacer reformas a los capítulos, a algunos artículos de la Constitución. Ese ya va a ser un debate dentro del Congreso de la República. Cada bancada va a presentar sus propuestas. Hay un plan de Gana Perú en el cual va a presentar su propuesta, y si hay consenso se hace, y si no hay consenso se buscará otros mecanismos. Pero los grandes cambios del país, si el pueblo peruano nos da la confianza, se harán con una nueva constitución, con una reforma de la constitución, como lo planteen dentro del Congreso. De todas maneras hacemos. Si no obtuviera la mayoría, como sucedió en los 90, no la tenemos ahorita. No, yo sé, pero si no obtuvieran el consenso ni la aprobación para estas reformas, ¿qué van a hacer? Yo creo que sí vamos a tener ese consenso, sí va a haber este diálogo. Eso es lo que hemos sentido en estas conversaciones que hemos tenido con los líderes políticos. He encontrado mucha madurez en ellos, saben que lo que necesitamos es darle estabilidad política al país. Para darle estabilidad política al país no podemos continuar como ha sido desde la década de los 90, que hay una política de exclusión social donde una gran mayoría no se beneficia del crecimiento económico, y eso crea conflictos sociales. Bien, vamos a hablar puntualmente del tema económico, que es tan importante. Usted ha hecho referencia a conceptos como, bueno, nacionalización, estatización, empresas estratégicas, conceptos que preocupan muchísimo al empresariado y a los inversionistas, porque de alguna manera sienten que es volver al pasado. Yo me tengo que ir a una pausa, lo invito a que nos acompañe a esta pausa, y luego pues vamos a entrar a las precisiones en el campo económico. Ya regresamos.
Estamos de regreso, estamos conversando con el candidato presidencial Ollanta Humala y nos habíamos quedado en la parte de las precisiones en el plano económico, ¿no? Hay muchas palabras que ahuyentan o asustan no solamente a la población, a los inversionistas y a los empresarios. Usted ha hablado de actividades estratégicas, ¿no? ¿A qué se refiere? Y que hay que de alguna manera regularlas. Lo que hemos señalado que las actividades estratégicas son aquellas en las cuales se sostiene o se sostiene el desarrollo nacional, como por ejemplo las comunicaciones, el transporte, los puertos, ¿qué hay que hacer concretamente en torno a las comunicaciones, que es un tema que además tiene que ver con la libertad de prensa y que a todos preocupa? Primero, respetar la libertad de prensa como un principio inalienable. En segundo lugar, creo que tenemos que darle mayor fluidez a las licencias de funcionamiento de las empresas de telecomunicación, porque ahora están monopolizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lo que hemos planteado nosotros es que se descentralice la entrega de las licencias, porque hoy día hay más de 500 radios que se llaman piratas y que en realidad son informales porque no logran formalizarse. Tercero, creo que al Canal 7, por ejemplo, que es el canal del Estado, hay que darle un carácter público, no como en la práctica sucede, que es un canal del gobierno, del Ejecutivo. Nosotros queremos que tenga un directorio plural y que también haga funciones de fiscalización al propio gobierno. Bien, en cuanto a estas funciones, yo quiero que me acompañe a escuchar unas declaraciones de Omar Chejade, que hizo en torno a los contenidos televisivos. Veamos. Es parte de la pauperización de nuestra educación, la campaña de embrutecimiento, los talk shows, no sé, la farándula, la gente pues que se dejaba o se deja hasta el día de hoy engatusar por la chismografía, por la banalidad, por la falta de principio. No digo que todo el Perú sea así, pero digo que lamentablemente ha habido una política a partir de la década del 90 contra valores. ¿Usted también comparte esa preocupación por la programación televisiva, por los talk shows, por los programas de espectáculos, por todo lo que ha hecho referencia y que finalmente es lo que él llama una campaña antivalores? Bueno, lo que yo comparto son los lineamientos de Gana Perú y que es la libertad de prensa, la libertad de expresión. Uno puede tener su opinión. Y yo creo que está bien que Omar Chejade y cualquiera tenga su opinión, y si no le gustan los talk shows simplemente cambia de canal. Bien, yo solamente quería que me precisara eso porque lo he vivido de alguna manera en Ecuador, porque justamente el presidente ecuatoriano empezó así con que no me gusta tal programa, el siguiente paso fue que tomó el canal y el tercer paso fue que dictaba qué programas iban y no, y tenemos sus declaraciones porque es importante recordarlo. Porquería que es el programa de Laura Bozzo, donde se dan sillazos, presentan al amante, a la amiga del amante, a la suegra. Por favor, Carlos Cuello, ¿qué te pasa? Pues no podemos ser tan inconsecuentes. Así que ahorita mismo me quitas esa porquería del aire. No es que particularmente yo sea fan de Laura Bozzo, pero definitivamente sí me preocupa que un presidente se esté metiendo en los contenidos televisivos. Entonces, si ya encontramos que Omar Chejade, que de alguna manera es casi su brazo derecho, empieza a meterse con los programas de chismes, con los talk shows, entonces, porque lo he vivido, se lo digo y me preocupa. Entonces es como que la ruta empieza así y luego entonces los contenidos son tan malos que hay que hacernos cargos de ellos. Yo creo que no solo a ti te debe preocupar, y yo sé que no es tu amiga Laura Bozzo, pero creo que a todos nos tiene que preocupar esto, ¿no? Si el pueblo me da la confianza de ser presidente, yo no voy a tener tiempo para dedicarme a eso, porque tengo que ver el tema de la pensión 65, tengo que ver el tema de la transformación de la educación. Pensión 65. Pero para terminar, a ver. Esto sucedió en la década de los 90. Acuérdate cómo fue la década. No, pero este corte... Sí, pero por eso es una diferencia más. Y para que eso no comparto esa opinión con el presidente del Ecuador, al cual respeto, pero él en Ecuador y nosotros en el Perú. Pero es importante precisar, Maritere, de que esto sucedió en la década de los 90. En la década de los 90 se compraban los canales, se compraban a los dueños de los canales y está filmado cuando le dan de dinero. Señor Humala, pero no confundamos, estamos hablando de la programación. Déjame precisar mi respuesta. Entonces, se parametró la prensa. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos una prensa libre. A mí, si no me gusta un programa, simplemente cambio de canal y veo el otro programa. Claro, porque mañana usted puede agarrar, no sé, el Trome, el periódico más leído en el país, y no le gustan las malcriadas del Trome, porque le parece un antivalor. Y decide cerrar el Trome. ¿Quién soy yo para juzgar el valor antivalor? ¿No? Justamente lo ha hecho Omar Chejade, por eso me preocupa. Pero vamos avanzando. No, acá diferenciamos, Maritere, dos cosas.
él tiene su opinión y no podemos tampoco criticar su opinión. Así como tú tienes tu opinión y tú eres dueña de tu opinión, yo no puedo criticar. Si a ti te parece bien ese programa, está bien, hazlo. Confirmado entonces que usted no va a tener injerencia en los contenidos. Pero por supuesto, pero mira, además de eso, Maritere, yo estoy del lado de ustedes. Nosotros hemos salido a defender a Radio La Voz de Bagua, a Radio Orión en Pisco, a Cutibalú cuando los han querido cerrar o los han cerrado. Yo he firmado un compromiso con el Consejo de la Prensa Peruana del respeto irrestricto a lo que es la libertad de expresión, la libertad de opinión. Es más, tengo un compromiso firmado con el pueblo peruano, que para mí es el que vale más, porque lo estoy haciendo directamente con el lector, donde señalo eso. Entonces, yo me tengo que, si llego, vuelvo a repetir, con la confianza del pueblo a hacer gobierno, no voy a tener tiempo de esas cosas, ni siquiera de ver televisión. Me disculpará si no voy a ver de repente algún talk show, pero más tengo una obligación por 5 años y ni un día más. Ojo, ni un día más. Eso es importante porque eso también es parte de las inquietudes. Pero no tenemos mucho tiempo, por eso quisiera ir a lo importante. Usted ha hablado efectivamente de esto que le llaman la pensión 65 y que lógicamente ha generado preocupación en los más de 4 millones de aportantes a las AFPs. ¿No sabes en quién ha generado preocupación? En grupos económicos que no quieren que haya pensión 65, como lo hay en Chile, como lo hay en Brasil, como lo hay en otros países. Vamos aclarando. Me parece importantísimo que todo el mundo tenga una pensión. Pongámonos de acuerdo primero en eso. En el Perú hay 13 millones de peruanos que están en la población económicamente activa. De esos 13 millones, 6 millones y medio están dentro del sistema de pensionario del Estado o privado. Exacto. Y de esos 6 millones y medio, la mitad ya dejó de aportar porque no tiene plata. En el otro bolsón hay 6 millones y medio que no están en ningún sistema. Y de esos 6 millones y medio, casi 1,5 millones son mayores de 65. ¿Estamos de acuerdo o no en que ellos deben tener pensión? Estoy de acuerdo, eso es lo que tenemos que pero una cosa, estamos de acuerdo que deben tener pensión. ¿De dónde va a salir la plata para darles la pensión? Si yo te doy la solución, yo estoy pagando, si yo te doy la solución, sistema, vámonos por ahí. Yo estoy pagando mi sistema privado de pensiones. ¿Por qué? Porque en el año 93, cuando salió esa opción, muchos decidimos y optamos por el sistema privado de pensiones. ¿Por qué? Porque el sistema nacional había sido saqueado, porque el sistema nacional y la pensión, por los gobernantes de turno, porque siempre es un bolsón de plata donde agarran manos fácilmente. Entonces cuando el señor luego va a recibir su pensión, simplemente no hay plata. Entonces optamos por un sistema privado de pensiones donde crecen nuestros ahorros, porque es una forma de ahorrar para el futuro. Entonces, usted, de alguna manera, o por lo menos esta propuesta, obliga a todos a entrar al sistema privado de pensiones. No es así. No asustemos a la población. ¿A largo plazo es así o no es así? No nos sumemos a esa campaña del miedo. ¿Va a ser obligatorio? No nos sumemos a la campaña del miedo que fue derrotada en la primera vuelta por la esperanza. Hoy día también, porque ¿qué es lo que estamos descubriendo acá? Cuando se ha atacado Pensión 65, un programa en el cual tú mismo lo has reconocido, todos queremos, porque eso es un tema de justicia, es un tema de inclusión social. Pero ¿de dónde va a salir el dinero? Discutamos eso, pero recojamos, por ejemplo, así como has puesto algunos videos, sería bueno que saquen las declaraciones de Beatriz Merino. Ayer dijo Beatriz Merino que este tema no debe ser discutido políticamente, sino técnicamente. Lo que está diciendo es de que tengan la seguridad que eso no se toca. Ella lo ha dicho en sus declaraciones. No se puede tocar las aportaciones porque no son de las AFPs. Pero sí me puede usted obligar, al gobierno a que yo a partir de ahora tenga que obligar a un sistema nacional de pensiones. Es inconstitucional e ilegal. No se puede hacer. Entonces, ¿cómo va a generar usted ese fondo? A través de una reforma tributaria, a través del combate a la elusión y a la evasión tributaria, y Pensión 65, la aplicación del programa no llega ni siquiera a un punto porcentual del PBI, el 0.8% del PBI nada más. Así que perfectamente se puede dar. No solo lo ha dicho Beatriz Merino, lo ha dicho Kurt Burneo. Lo que estamos viendo acá es que hay grupos económicos que no les conviene que haya una pensión 65. Y eso sí debe alarmarnos a todos, porque así como tú y yo coincidimos en el tema de la inclusión social, que no puede haber 1,5 millones de peruanos que trabajaron toda su vida y ahora no tienen pensión porque en la década de los 90 los votaron, o porque en la década de los 90, el régimen de los 90, se tiró la plata de los fondos pensionarios, o quebró la caja de pensión militar policial, que hoy día tiene problemas, o la caja del pescador también. Eso no puede suceder. Por eso no hay que calmar a la población. Vamos a calmarla con cosas claras y hablarles cosas claras. Si el señor que está en su casa y que tiene su sistema privado de pensiones no va a tener que aportar, no se le toca ya, eso está clarísimo, porque los ahorros son intangibles. Eso no dice, le he preguntado. Yo te digo algo más. Por ejemplo, el día viernes que salí a correr, creo que fue el viernes o el sábado, un muchacho, Arrieta, en Miraflores, creo que era César, me paró y me preguntó esto. Y le expliqué y le digo nuevamente a César, eso no se va a tocar,
porque esa plata no pertenece a las AFPs y porque en principio el Estado no puede tocar la plata de los peruanos. Eso está claro. Nosotros defendemos la propiedad privada, defendemos la propiedad, los ahorros. Pero también el derecho a elegir, que yo de repente quiero seguir aportando a un sistema privado de pensiones y yo no quiero pues seguir aportando a un sistema común. Y sigues ahí. Porque no confío que mañana más tarde voy a recibir los beneficios. Este es un tema de confianza. Lo ideal es llegar como en los países desarrollados, donde el concepto de la solidaridad prima. ¿Y qué es el concepto de la solidaridad? Es con mi aporte yo puedo ayudar a 3 o 4 familias que no tienen capacidad. Esa es la tendencia, pero eso no puede ser una obligación, es un tema de confianza. Y eso tiene que hacerse. Eso que acaba de mencionar me parece súper importante, porque en aras y con la bandera de la solidaridad, gente como Hugo Chávez, ¿no es cierto?, ha metido mano a un montón de cosas y un montón de situaciones, porque claro, hay que ser solidarios. Y en ese sentido... No, perdón, Maritere. Eso no es en aras de la solidaridad. Nosotros no aceptamos ningún tipo de autoritarismo con tu plata. Uno puede ser autoritario con los suyos. Claro. Si tú quieres ser autoritario con tu carro, haz lo que quieras con tu carro, pero no puedes hacer nada con mi vehículo, ni con mi propiedad, ni con mis ahorros. Chapar y repartir, y usted sabe que eso se ha hecho en el gobierno de Hugo Chávez. Y también se ha hecho en el gobierno de Fujimori. Pero también hay casos, ¿por qué le cuesta mucho más trabajo aceptar que Hugo Chávez, se lo he visto preguntar, se lo han preguntado muchísimas veces, y usted por qué no tiene, ¿por qué no deslinda y nos dice sí, efectivamente? ¿Cómo considera Hugo Chávez? Pero por supuesto que estoy deslindando. ¿Pero cómo lo considera? ¿Es o no es un dictador? Mira, ¿Ha agarrado o no ha agarrado te voy a contestar. Nosotros le hemos dicho a Chávez que no se meta en el Perú. Inclusive cuando hizo un comentario, me imagino que en un buen ánimo de que era un buen soldado, le dije, usted no es nadie para juzgarme a mí si soy buen soldado o mal soldado. Un extranjero no me va a juzgar a mí si soy un buen soldado. A mí me juzgan mis jefes militares, si soy un buen o un mal soldado. Y hemos dicho que el modelo venezolano no es aplicable en el Perú y que Chávez se quede en Venezuela, que acá los peruanos resuelven nuestras cosas. Entonces, si yo le estoy exigiendo a Chávez con firmeza que no se meta en el Perú, ¿no te parece que sería una inequidad que yo me meta ya a meterme en temas de los venezolanos? Porque creo que respetos guardan respetos. Así como Chávez no quiere que yo le falte respeto, que tampoco se meta acá. Igual le digo para todos, como fue para el caso de Piñera. Entonces, lo que no podemos hacer es pedirle a Chávez que no se meta en el Perú y yo meterme a decir si es dictador, demócrata, meterme en el tema venezolano. Yo considero que hay un derecho universal a la injerencia cuando los derechos de un pueblo están siendo afectados. Yo como periodista lo puedo decir. Sí, y le puedo decir que sí, es un dictador y me parece pésimo todo lo que están haciendo en Venezuela. Me parece bien, a mí me parece que es un gobierno... En algún momento va a tener que definirse con respecto al tema. No, nos definimos, pero mira, el Perú... uno que pretende ser gobernante del país, tiene que establecer relaciones con todos y con Venezuela tenemos 400 a 500 millones de dólares de textileros peruanos que hoy día no pueden cobrar la plata porque se pegan los gobernantes. Hace poco iba a haber acá una reunión con países árabes donde la mayoría eran dictadores, pero son países que tienen que resolver sus problemas. Nosotros sabemos que el modelo venezolano no es aplicable en el Perú y no lo vamos a aplicar. Por ejemplo, no creemos nosotros en las políticas del control del tipo de cambio, en la dependencia del BCR, en el autoritarismo, en la relación que se lleva con la prensa. Nosotros creemos en la libertad de prensa. Nosotros no vamos a estatizar, no vamos a expropiar. Señor Humala, le voy a pedir una última precisión, porque me está volando el tiempo, me están pidiendo que corte. Usted, entiendo y acepto que usted no quiera juzgar a Hugo Chávez. No, es que no, es que respeto guarda respeto. Me quedó clarísimo y lo respeto, perfecto. Ahora, pero hay un personaje peruano, un personaje que tiñó de sangre a nuestro país, que sí me gustaría que usted juzgara. Y que hace años, en el 2009, usted no se atrevió a juzgar, porque dijo que fue el caso de Abimael Guzmán, y literalmente usted dijo, me piden que lo califique, no lo voy a calificar, Abimael Guzmán. ¿Qué es para usted Abimael Guzmán? Como que yo siempre he dicho que es un terrorista, es un asesino. Y quiero más bien aclarar una campaña del miedo también que sacaron, que yo hablaba de Robin Hood. Si hubieran escuchado toda la conferencia que di, entenderían que esa es una frase sacada de contexto porque es un sarcasmo que estoy haciendo. Por eso se le he pedido aclarar. Y te agradezco mucho porque tú podrías pensar... ¿Qué quiso decir con ese sarcasmo que nos chocó? Porque claro, nadie puede comparar a Abimael Guzmán con Robin Hood, finalmente Robin Hood... Que quiso entrar a la población, quiso entrar Sendero a la población pintándose de buenos, tratando de engañar a la población porque la población no tenía Estado y vivían en muchos casos explotados por la corrupción. Y entonces aparece un señor que dice que es el Robin Hood y eso es lo que sacan de contexto. Mira, yo te voy a decir algo más.
yo combatí a Sendero Luminoso. Así que yo sí soy un defensor de la patria que ha demostrado en los hechos que defiende su país contra el terrorismo. Hay otros que no. En el régimen de los 90, a Abimael Guzmán le llevaban una torta. Le ponía música de Frank Sinatra. Pero también quiero recordarle que en el régimen de los 90, en el 92, deja sí, terminar mi respuesta. Sí. ¿No? Gracias. Disculpa por interrumpir. No te preocupes. Y lo paseaban en yate por la isla San Lorenzo. Eso no va a pasar en un gobierno nacionalista. Solamente para precisar, porque sé a qué se refiere, a su candidato opositora, por supuesto, también usted en el año 92 era un militar. Así es. En el año 92 se violó la Constitución y usted sirvió durante 8 años a ese régimen de alguna manera como militar. Pero así son las cosas. No es así. ¿Cómo que no? ¿No era militar? No. ¿Cuántos años tenía usted ahí? ¿30 años? No, hay que precisar, Maritere, por favor, no confundas Chana con Juana. A ver. Mira, uno es servidor del Estado, no de un gobierno. Con ese mismo criterio que tú aplicas, del Estado. Como ese mismo criterio que tú aplicas, el millón de peruanos que sirven en la administración pública habrían sido parte del gobierno, parte de la base partidaria de Fujimori. No, es que usted ha hablado de lo bueno que es ser militar. Usted luchó contra el terrorismo, claro. Y al final también, lógicamente, usted servía al Estado. No al gobierno. Bueno, malo, a ese Estado que usted sirvió también en la época buena y en las épocas malas. Sí, pero lo que hay que precisar es que yo jamás he defendido al régimen de Fujimori. Es más, eso me queda clarísimo. Acuérdate, Maritere, que yo hice un levantamiento militar en el año 2000, justamente, no para interrumpir la democracia, sino para recuperar la democracia. Y lo que estamos viviendo ahora es justamente... no solamente se va a elegir este 5 de junio al nuevo presidente, sino se va a decidir qué tipo de democracia queremos, una democracia plural o una como la de los 90. Bien, bueno, solamente para terminar, porque ya ahora sí me están pidiendo que me vaya, y bueno, efectivamente, ahora que estamos a puertas de una nueva elección, creo que la gente vota mucho por el tema emocional, más que por los programas, ¿no? Y simplemente yo le he observado esa camisa celeste y ese polo blanco. Tengo varias, tengo como 10. Toda la campaña, le quería preguntar, ¿la lava se la pone? ¿La lava se la pone? No, tengo como 10. Y es verdad lo que me dicen, que es porque ya la gente no quiere relacionarlo con el polo rojo del comunismo, sino que lo celeste del cielo serrano y lo blanco de la pureza, y con el calor que hace, pobrecito, tener que vestirse con ese polo blanco y encima de la camisa, o sea, debe ser un poco... Es porque nadie me dice que me queda bien. Bueno. Muy bien. La metí a nadie. Bueno, eso es un poquito ya para bajar la tensión. Entonces, le agradezco muchísimo, le agradezco mucho y esperamos volverlo a tener. Que no nos tache, que no se sienta incómodo. Porque acá me dijeron, no lo trates mal porque de repente no vuelve a venir. Lo he tratado bien, creo. Mira, a mí me tratan, has visto la prensa, me dan con todo. Para que veas lo tolerante que soy, nunca le he puesto un proceso penal, una demanda a ningún periódico, por más que me han dicho hasta traidor a la patria, me han puesto muchas cosas. Tranquilo nomás, porque creo que al final de cuentas es mejor una prensa así que una prensa parametrada. Es importante hacer precisiones, es importante. El país tiene que decidir por la mejor opción. Bueno, muchísimas gracias y nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos.